A ustedes. Muchísimas gracias. Buen día. 9:34 Uno minutos. escucha eso y no hay duda de la dictadura, no hay duda de nada. Yo realmente cuando escucho eso me cuestiono que los hayan sacado de la lista. De países que apoyan el terrorismo. Sí, me cuestiono. Es decir, es un tema muy complejo, no es fácil, pero después de todo esto que acabo de escuchar, es que es tortura. Parece algo del medioevo. Es terrible, es la forma en la que asfixian la democracia. Nadie creo que vaya a estar de acuerdo con eso. Y a la oposición. Padre, no hay duda que la dictadura cubana es una violadora sistemática de derechos humanos, pero es algo distinto a ser parte de la lista de países que soportan el terrorismo, por ejemplo Irán, por ejemplo otros países, y le voy a explicar por qué es distinto a Alberto, y creo que es muy importante que lo entiendan los oyentes. Cuba permitió que en la isla se desarrollaran las negociaciones no solo con el ELN, sino recordemos con las FARC. Fue el país garante y fue el que permitió que durante varios años las delegaciones tanto de las FARC como del gobierno colombiano, como de los garantes internacionales pudieran tener un territorio, llamémoslo neutral, para dialogar. Eso fue parte central del éxito del proceso de negociación con las FARC, que no estuvieran moviéndose de lugar a lugar, que tuvieran un lugar estable donde las delegaciones se pudieran asentar, trabajar con tranquilidad, moverse, desplazarse, construir relaciones de confianza, de diálogo, que resultaron en lo que es quizá el proceso de paz más importante que ha firmado este país en el 2016. Sí, eso mismo ahora hay que devolverse. Permíteme, Ricardo. Sí, claro, pero eso mismo. Estoy de acuerdo con eso, pero solamente hay que agregarle un detalle a esta historia. Y es que quienes promovieron el surgimiento de guerrillas en el continente fueron los Castro, fue el régimen cubano. De acuerdo. El ELN, claro, pero, Ricardo, las FARC, pero también el M-19. Quien promueve que se llene de violencia el continente es el régimen cubano, y eso está documentado. En los 60s, y quizá en los 70s eso que mencionas es cierto, pero desde hace ya varias décadas no es el caso. Y lo que sí es el caso es que Cuba fue un gobierno que permitió y que auspició que Colombia firmara un proceso de paz, uno de los procesos de paz más importantes en el mundo durante varios años. Y por eso es importante que los países que se prestan para esto, que dan la mano para que un país como Colombia realice negociaciones, como lo ha hecho por ejemplo México ahorita, digamos, o como lo ha hecho Alemania también cuando se albergó a la delegación del ELN. La importancia de que los países no sientan miedo de hacer esto, como le pasó a Cuba, es porque si no un país como Colombia o cualquier otro país que trate de buscar un proceso de negociación y un país garante, un país neutral, pues no lo va a encontrar, porque la razón por la cual terminó Cuba en la lista de países que auspician el terrorismo no es por todos estos vejámenes que acabamos de escuchar en la entrevista, que no hay discusión alguna de que es un violador de derechos humanos el régimen cubano. Un violador de derechos humanos. La razón por la que terminó en la lista de los países terroristas, Alberto, es porque el gobierno colombiano le dijo a Estados Unidos que si no le devolvían a la delegación del ELN que había estado allá por cuenta de un acuerdo de negociación que había iniciado el gobierno colombiano anterior, Ricardo, que si no se los devolvían, entonces eso era un régimen años, y que se rompió hace 6 años, Luis Ernesto, porque hoy exactamente, hoy hace 6 años mató el ELN a 22 cadetes por una bomba que pusieron. Hace 6 años el presidente Petro rompe ese diálogo otra vez. Y esa es la razón, de pronto no se han dado cuenta que esa es la razón por la cual hoy ningún país recibe a ninguna delegación de negociación de paz. El gobierno colombiano, recuerden cómo han sido las negociaciones con el ELN, que por fortuna se suspendieron, pero al inicio de este gobierno las delegaciones iban de México a Venezuela, a Cuba, en Chile, ningún país quiere esa papa caliente, porque corren el riesgo que si la negociación sale mal, como acaba de salir mal, entonces el país que pide primero que por favor le presten el territorio para realizar la negociación, después levanta la mano y dice no, esto es un país que auspicia a los terroristas. Entonces eso es un riesgo para cualquier proceso de negociación futura, eso es lo que tenemos que entender. 9:38 Ricardo, minutos, pero Aurelio. Permítame ser incrédulo de que Estados Unidos certifica o desertifica al régimen de los Castro porque Colombia le diga o no le diga. Casi que me da risa ese argumento. Me produce hilaridad. O sea, nos estamos teniendo en muy buena estima los colombianos. Pero Iván Duque y Gustavo Petro, uno que se atribuye que las hayan incluido, y Gustavo Petro que se atribuye que los hayan retirado de la lista. Tenemos un complejo de autoestima. Hombre, todo eso tiene que ver con la política interna norteamericana.
Es evidente que Biden, ¿esto por qué se hizo ahora y no se hizo, como dice Luis Ernesto, desde hace 20 años que ya no fomentan? ¿Por qué no se hizo hace 20 años y no se hizo 15 días antes de entregarle el gobierno Biden a Trump? Pues para crearle un problema a Trump, para que Trump tenga que salir a decir, no, lo vuelvo a certificar como terrorista. Y bueno, ya oímos la audiencia de Marco Rubio. Marco Rubio llegó y dijo, ELN y FARC son narcoterroristas. Ya dieron una puntada. Entonces, hombre, esto tiene que ver mucho con la política interna. Realmente, cuando uno mira los efectos de las decisiones políticas en el continente y algunas en el mundo, de los Estados Unidos de Norteamérica, todas están atravesadas por contradicciones de política interna. Una gran mayoría de ellas depende de cómo es el manejo interno de la política norteamericana, y las demás se colocan al vaivén de esas contradicciones. Entonces decir uno que, aquí Iván Duque le dijo a Biden y al otro, y el otro le dijo, no, que ya no, hombre, no, eso realmente, cuénteme una de vaqueros, como dicen por ahí en el café. Yo creo que tiene razón Aurelio, Ricardo, porque lo que está haciendo el gobierno Biden es devolviéndole el favor a Trump. Lo que pasó hace 4 años es que unos días antes del cambio de gobierno de Trump a Biden, Colombia presentó la acusación a Cuba, y lo usó Trump para poner en la lista de países que apoyan el terrorismo a Cuba, que era una manera de Trump de evitar que Biden continuara con la política de Obama, que fue de apertura a Cuba, porque pues siendo un país terrorista no podía. Fue una trampa y Biden le tocó aguantarse eso, pero ahora de salida le devuelve el favor. Obviamente Marco Rubio va a llegar y va a volver a poner a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, pero como dice Aurelio, eso es puro juego interno, y hay que entender que el tema de Cuba, ahora Venezuela, pero sobre todo Cuba, es tan importante en la política norteamericana porque los republicanos en Florida han vivido de ese tema del odio a los Castro para pues cosechar políticamente. Marco Rubio es hijo de ese producto político y va a volver a hacerlo. Claro, es hijo de exiliados. Entonces es cubanos. Pura política interna, y Colombia muy seguramente Marco Rubio le mandó a decir a Duque en su momento, háganos esta vuelta, la hizo, y ahora le volvieron a decir a Colombia, certifique que no fue así para poderlo sacar de la lista. Puro juego político interno en Colombia ahí, de idiota útil. 9:42 minutos. Luis Ernesto, me recuerda un oyente que Alemania prestó su territorio para los acuerdos para la mesa en Maguncia, los acuerdos de Puerta del Cielo, y a pesar de que eso fracasó, jamás entró en la lista de países que apoyan el terrorismo. Claro, pero ¿sabe por qué, Ricardo? Entonces, claro, pero ¿sabe por qué, ser Ricardo? facilitador no implica que haya un riesgo. El riesgo es la afinidad ideológica que es clara entre los Castro y el régimen cubano con el ELN. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, Ricardo. Los Castro no son afines ideológicamente al ELN. El riesgo, no me diga. Y entonces estoy viviendo en un mundo Colombia paralelo. Fue facilitador. Y países, Venezuela, México, no solo Alemania, varios países han sido facilitadores de negociación con el mismo ELN y no han terminado en la lista. Y no terminaron en la lista porque el gobierno de Colombia no lo pidió, y porque el gobierno en este momento, en ese entonces de los Estados Unidos, no vio una rentabilidad política por hacerlo. Pero nosotros aquí pontificamos muy rápidamente sobre, sí, muy bien, que los metan. ¿Saben quién sufre realmente con esa inserción en la lista de terroristas? La gente más de la calle de Cuba. Yo recuerdo que hace 2 años estuve allá, justamente 2 o 3 años estuve allá después de que había sido ingresado a la lista de países que no, es que la dictadura produce y hasta eso. Las operaciones más sencillas. Pero es que la Ricardo, dictadura es la las que operaciones produce más sencillas para traer alimentos desde otro país, para recibir una transferencia de un familiar, para recibir una remesa de un familiar, se había dificultado por cuenta de esa lista. Pero el primer responsable de eso es la dictadura. Pero eso no es causa solamente de las afectando a la gente del común. No, pero el primer responsable de eso es la dictadura. Esa es la teoría
es el primer responsable. Esa es la teoría del presidente Petro, que dice que no hubo elecciones libres en Venezuela por el bloqueo o por las sanciones de Estados Unidos. Entonces, no, primero miremos el modelo. El modelo fracasó, el modelo cubano fracasó. El modelo fracasó, es que eso no está en discusión, pero también han fracasado todas las medidas. Los problemas de los cubanos primordialmente son por cuenta del mal gobierno, de que la dictadura Ricardo, no sirvió. El gobierno, el modelo cubano fracasó, pero fracasó también el embargo americano, fracasaron también todas las sanciones económicas, fracasaron todas estas medidas que supuestamente iban a tumbar el régimen que lleva más de 60 años. Entonces, digamos las cosas como son. 9:44 minutos, llegan los deportes y llega la actualidad.